Buenas tardes, soy el profesor Gustavo Antonio Ramos Martínez, soy profesor de Introducción al Derecho de Cátedra B y les voy a hablar en este momento de jurisprudencia de los conceptos. Bueno, jurisprudencia de los conceptos es una escuela del derecho que nace en Alemania en el año 1800 aproximadamente y como producto a su vez de la Escuela Histórica del Derecho, cuyos presupuestos eran planteados por Federico Carlos de Savigny, en el sentido de que el derecho era producto de la evolución espontánea y popular e histórica de cada pueblo, evitándose así el concepto racionalista universalista de la escuela francesa de la exégesis y del racionalismo francés, que pretendía imponer la racionalidad a todos los pueblos desde la luz de la razón del jurista iluminado por la razón. Lo que Savigny proponía en ese momento era la evolución histórica popular de cada pueblo. Sus seguidores, Pusta y von Jhering, lo que hacen ellos es hablar o hacer hincapié a partir del análisis histórico en los conceptos. Por eso se denomina jurisprudencia de los conceptos, que es la denominación que promueve Jhering. Jurisprudencia entendida como ciencia del derecho. Recordemos el derecho romano, jurisprudencia como en esa época se le denominaba ciencia de lo justo y del injusto, como ciencia del derecho, y no como colección de fallos judiciales o de precedentes judiciales como lo entendemos en la República Argentina hoy nosotros. Entonces, lo que se logra o se intenta establecer es lo que hoy denominaríamos dogmática jurídica. Y en este sentido es bastante similar, no por el método en sí, pero sí en líneas generales, con lo que realiza la Escuela Francesa de la Exégesis. Vamos a ver que la Escuela Francesa de la Exégesis parte de la norma dada por el legislador, el análisis, la interpretación, la sistematización de las normas dictadas por el legislador, y en un paralelismo que generalmente no se suele establecer, pero se los establezco para que podamos entender, la jurisprudencia de los conceptos lo que hace es lentamente apartarse de esa espontaneidad histórica que había fijado la escuela histórica, pero como hijos de la escuela histórica retornar en cierta medida al racionalismo, en un racionalismo alemán, en un racionalismo histórico. ¿Por qué? Porque fija conceptos que surgen de la realidad histórica. Por lo tanto, al fijar esos conceptos, los fija como productos racionales que deben abstraerse de esa realidad histórica e inclusive pierden la conexión con la realidad histórica de la cual surgieron como normas, como leyes espontáneas, el concepto jurídico, y se analiza en abstracto ya, y se conforma como sistema abstracto. Es decir, que podríamos, ya lo vamos a explicar bien, pero podríamos anticiparnos diciendo que la ciencia del derecho, que nace en este contexto digamos histórico y cultural, es una ciencia para la jurisprudencia de los conceptos, una ciencia que termina desembocando en un formalismo jurídico, una ciencia formal efectuada sobre el concepto abstracto que se extrae de esa realidad histórica, espontánea que sí planteaba la Escuela Histórica del Derecho. O sea que pasamos de la racionalidad del legislador artificial, podríamos decir así, francés, a la espontaneidad alemana histórica, y luego volvemos a digamos, a un cierto artificialismo o a un artificio de la razón, pero en este caso de jurisprudencia de los conceptos, pero que parte ya no de la mente del legislador iluminado, sino de aquella realidad histórica, y lo que busca realizar o lo que busca encontrar
es una racionalidad histórica, es decir, no se supera o no se escabulle del racionalismo. El racionalismo está presente aquí de nuevo, pero un racionalismo histórico, un racionalismo popular. Las razones que existieron subyacentes en la mentalidad popular, en la historia popular, para dictar estas normas. Bien, en cuanto a la metodología, es una metodología de descomposición y recomposición. Es decir, primero, inductivamente, tomamos todo el material histórico de normas, que era un material a ese momento en Alemania, más allá del Código de Napoleón, había un material de derecho consuetudinario, de pactos, de convenciones entre el pueblo y los príncipes. Era lo que en el racionalismo francés y en la Revolución Francesa se le llamó, para el derecho francés, l'Ancien Régime, o sea, el antiguo régimen, un derecho de pactos, o de fueros en España. Bueno, aquí pasaba algo similar, el derecho feudal alemán, más algunas leyes y algunas normas de los príncipes, de los reyes, etc. Entonces, esto es tomado en su conjunto y lo que se propone es descomponerlo y recomponerlo. Tenemos entonces lo que se plantea como un método de simplificación cuantitativa primero. ¿Qué sería la simplificación cuantitativa? Sería reducir el número de normas. Simplificar cuantitativamente es reducir el número, la extensión, el volumen de normas. Para eso se hace primero mediante un análisis, o sea, analizando todas las normas que se tienen, y luego sintetizándolas y reduciéndolas de la mejor manera posible. Luego viene la simplificación cualitativa, que ya no es la simplificación de la extensión de la cantidad de normas, sino una simplificación por lograr un todo armónico en el sistema de los conceptos. Y en esta simplificación lo que se busca es extraer los conceptos de las instituciones, de las normas, los conceptos, y extraerlos y abstraerlos. Bien, una vez que ya se tienen los conceptos abstractos del derecho de propiedad, los conceptos abstractos que subyacen, como la voluntad individual o la autonomía de la voluntad en el derecho de propiedad, ya se puede para ello construir un sistema con conceptos que va a ser un sistema coherente y lógico. Por supuesto que tienen en vista y en mente que esta construcción de conceptos se logra en un contexto histórico donde hay realidades sociales, realidades históricas, pero dicen que eso no debe formar parte de la técnica jurídica de Sellery, o sea, de la ciencia jurídica, y en ese sentido se anticipa a Kelsen, o es un antecedente de Kelsen, en cuanto formalismo jurídico, porque propone que todo el contexto sociocultural histórico no debe estar, si bien puede ser tenido en cuenta, no es materia de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica se dedica a abstraer conceptos y sistematizarlos. ¿Para qué? Para que en este análisis y en esta simplificación tanto cuantitativa como cualitativa, y en la que queda un todo armónico y coherente de conceptos, se pueda, en primer lugar, verificar que los enunciados son verdaderos, porque si pertenecen a un sistema lógico, coherente y sin contradicciones, el concepto será verdadero. Además de verdadero, lo importante, dice, es no solo tenerlo a mano, como quien dice, exponen que esto es similar al alfabeto y a los elementos de la química. Así como el químico tiene que tener todos los elementos a mano, y está la tabla de los elementos donde la realidad de la química, digamos, la realidad de la materia se puede descomponer químicamente en todos los elementos que figuran en la tabla. Así la realidad jurídica para estos juristas se puede descomponer en ciertos elementos que son estos conceptos abstractos y que se pueden sistematizar. Entonces, tenerlos ordenadamente, simplificados cuantitativa y cualitativamente, no es solo tenerlos a mano, sino además conocer qué son y cuáles son sus consecuencias jurídicas, o cuáles son sus propiedades, saber lo que son. Entonces,
para poder utilizarlos en el momento adecuado, reconstruir nuevas soluciones que no fueron previstas en los casos originariamente planteados. Por eso es una descomposición y luego una reconstrucción racional. Podemos decir histórica o como producto histórico, o sea, el producto histórico se tiene en cuenta a los fines de la captación de los elementos, pero se anula en cierto modo la espontaneidad porque se propicia un racionalismo del científico jurídico que inclusive no es el racionalismo del científico, sino que el científico también intenta descubrir un racionalismo o un todo racional detrás de esa evolución histórica y plantear una construcción racional y formal de conceptos que puedan ser utilizados para otorgar las soluciones jurídicas a los distintos casos que se van presentando. En este sentido, ya no es el derecho como un todo viviente y orgánico, si se observa como planteaba la escuela histórica, sino que la jurisprudencia de los conceptos va tendiendo a cristalizar ese todo viviente y orgánico en una formalidad jurídica, en un sistema coherente, verdadero por ello, porque es coherente en sí mismo y tiene verdad dentro del sistema. A ver si lo explicamos. Así como hoy existen los sistemas informáticos, Linux, Windows, ellos son coherentes en sí mismos y sirven para un ordenador, para una computadora, etc. Bueno, asimismo, esos sistemas no son aplicables a otras realidades, son aplicables a los ordenadores, a las computadoras. Bueno, los sistemas jurídicos que estos juristas ideaban, los ideaban partiendo de realidades históricas, ordenando esos elementos, analizándolos, sistematizándolos y luego aplicándolos a ese pueblo. Bien, como conclusiones entonces podemos decir que se trata de un racionalismo con base histórica. Podemos decir que inclusive es bastante similar en líneas generales a la metodología de la escuela francesa o a los presupuestos intermedios de la escuela francesa de la exégesis, no a los puntos de partida originarios, porque la escuela francesa de la exégesis parte del material dado por la razón a un legislador, pero sí, y aquí en la escuela histórica se parte de la evolución histórica del pueblo, pero sí en la tarea intermedia del científico es reorganizar ese material, buscar principios jurídicos y tratar de conformar un sistema coherente, lógicamente racional y coherente. Esto también tiene su origen en Kant, que proponía ya un racionalismo sistemático. Bien, como otras conclusiones se puede decir que obviamente no sobrepasa un positivismo jurídico. Esta escuela constituye una metodología de trabajo que tiene en vista la legislación espontánea que se da en un pueblo, y ese es el material que utiliza como material racional. No hay confrontación con parámetros ideales, un justnaturalismo por ejemplo. A su vez también hay un cierto ya desapego de la realidad y de la eficacia de la norma jurídica, porque la norma jurídica y los conceptos que de ella derivan han sido abstraídos de esa realidad histórica y de esa realidad viviente y se han cristalizado en la propuesta formal del jurista en la construcción de un sistema lógico y coherente. Bueno, esos serían aproximadamente los lineamientos de jurisprudencia de los conceptos.